En primer lugar, quiero felicitar a las autoridades del Congreso, a quienes han hecho un esfuerzo extraordinario en tiempos de crisis y de serio compromiso de nuestras actividades médicas para continuar llevando adelante una actividad académica tan significativa como es el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial. Y en este sentido también felicitar a las autoridades de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial por la determinación para continuar con todo lo que significa la capacitación de nosotros los médicos. Son épocas difíciles para todos y la verdad que esto significa un gran compromiso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y un gran compromiso de las personas, las autoridades del Congreso. Y también quiero agradecer y felicitar al Laboratorio Servier por continuar apoyando a la capacitación médica en estos momentos tan críticos. Muy linda tu presentación, Pablo, la verdad es que me ha gustado mucho, así que espero tratar de poder estar a la altura de lo que vos presentaste. Voy a hablar de un tema que me parece que es muy importante, que es la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular y cuál es el rol que tiene el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la prevención secundaria. Así que voy a hablar de bloqueo RAS en enfermedad coronaria y vamos a tratar de determinar si todas las herramientas que podemos usar en este tema tan trascendente son equivalentes. Y vamos a ver en principio algunos temas que ya creo que tenemos más o menos resueltos a partir del conocimiento de los resultados de distintos estudios. Y hoy ya sabemos y estamos convencidos que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona mejoran la supervivencia en al menos un año con respecto al uso de placebo. Es decir, aumentan la expectativa de vida al menos un año cuando se han comparado contra el placebo. La mayoría de los estudios aleatorizados sobre bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona se iniciaron dentro de las primeras 24 horas de ocurrido un infarto hasta, como vamos a ver, los 16 días que siguieron al mismo. Es decir, que la mayoría de los estudios evalúan tanto la etapa aguda como subaguda de los eventos coronarios y en ese escenario, en ambos escenarios, han demostrado sus beneficios. Y además mejoran la función ventricular izquierda medida como fracción de eyección entre el primer mes y el año siguiente al tratamiento. Es decir, que previenen tanto los eventos duros como mortalidad y reinfarto, como eventos más blandos como la insuficiencia cardíaca, que dependen de una caracterización más subjetiva del médico que atiende a los pacientes. Sin embargo, todos estos estudios tienen algunas limitaciones que son propios de la progresión del conocimiento médico. La mayoría de los pacientes que se incluyeron tenían un infarto con supradesnivel del ST y por lo tanto los datos que tenemos sobre el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con infarto sin supradesnivel del ST son más limitados. Por el otro lado, el estado del arte nos ha mostrado que en los últimos años los procedimientos de revascularización en los eventos cardiovasculares han progresado significativamente desde la clásica angioplastia con balón hasta los procedimientos que utilizamos hoy en día en que se usan stent liberadores de fármacos, etc. De modo tal que es posible que muchos de los estudios que conocemos no estén actualizados en cuanto a los procedimientos de revascularización actual. Así que tenemos muchas evidencias, pero todavía podemos seguir progresando en nuestro conocimiento. En este contexto,
les voy a plantear la primer duda que se plantea en este escenario, valga la redundancia, es que si los IECA y los bloqueantes del receptor de angiotensina tienen efectos similares sobre la función endotelial y vascular. Existen tres respuestas posibles: verdadero, falso, o realmente no tenemos el antecedente suficiente. Y ahora voy a dar paso para que los colegas presentes voten sobre estas tres posibles respuestas. Tenemos unos 20-30 segundos para empezar a discutir si todos los fármacos tienen los mismos mecanismos de acción fisiopatológicos y los mismos resultados en cuanto a eventos cardiovasculares. Bueno, vemos que está bastante repartida la respuesta. La gran mayoría cree que los IECA y los ARA2 no tienen efectos similares, pero hay un grupo bastante importante que sí cree que tienen efectos similares. Vamos a discutir entonces. Esto se pone más lindo porque, a diferencia de lo que ocurrió con la presentación de Pablo, parece que acá hay bastante más controversia de lo que hubo en la otra presentación. Y bueno, ¿cuáles son las razones fisiopatológicas para estas potenciales diferencias? Acá tenemos los mecanismos de acción del sistema renina-angiotensina clásico y cómo actúan los distintos fármacos en él. Fíjense que los inhibidores de la enzima conversora disminuyen la protección de angiotensina y por lo tanto hay menores concentraciones de angiotensina para ligarse a los receptores de angiotensina, tanto tipo 1 como tipo 2. Pero dejan liberada la producción de bradicinina al bloquear la degradación de la bradicinina. Por lo tanto, a los efectos sobre el bloqueo del receptor de angiotensina se suman los efectos de la bradicinina, que aumentan la producción de óxido nítrico sintetasa y de bradiquininas, y esto lleva a vasodilatación, reducción de la apoptosis, estimulación de la proliferación, etcétera, etcétera. De modo tal que pareciera ser que los IECA tendrían un doble mecanismo de beneficio sobre la pared vascular y sobre el sistema cardiovascular, es decir, manteniendo la presión arterial y manteniendo la función endotelial. Cuando bloqueamos el receptor de angiotensina, bloqueamos al receptor tipo 1, no así el receptor tipo 2, pero no tenemos efectos sobre la bradicinina, por lo tanto, no hay incremento en la óxido nítrico sintasa y en la bradiquinina, y este mecanismo vasculoprotector y cardioprotector se reduce significativamente. De modo tal que el mecanismo de acción podría tener consecuencias sobre la pared arterial y sobre los órganos blancos como corazón, riñón, cerebro, etcétera, consecuencias diferentes. Entonces, para contestar la primera pregunta, parecería ser que los IECA y los bloqueantes del receptor de angiotensina no tienen efectos similares sobre la función endotelial y la función vascular. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta, es si los bloqueantes del receptor de angiotensina son superiores a los IECA para prevenir tanto el reinfarto como la mortalidad. Dos temas centrales en la prevención secundaria, en la prevención cardiovascular de alto en la prevención cardiovascular de alto riesgo. Entonces, las respuestas posibles son si son verdaderos, esto es falso, o no tenemos suficiente evidencias para dar una respuesta. Entonces pido ahora que pasemos a la votación a través del sistema. Tema muy interesante, si estos fármacos pueden ser intercambiables, hay alguno que sea superior al otro, en un tema tan significativo como es la prevención secundaria. La prevención
post-evento coronario. Y ya ahora en pocos segundos vamos a ver los resultados en la pantalla para discutir. Bueno, parece que mayoritariamente la gente piensa que los bloqueantes del receptor de angiotensina no son superiores a los IECA en la prevención secundaria, aunque hay un pequeño grupo que veo que está creciendo que piensa que sí, y hay un muy pequeño grupo que no tiene claro este tema. Vamos a tratar entonces de responderlo. Esta es la historia del desarrollo científico de la investigación en ensayos clínicos controlados sobre el bloqueo del sistema renina-angiotensina en pacientes postinfarto. Como ven ustedes, desde el año 92 se desarrollaron una serie de estudios como Consensus, SAVE, AIRE, GISI, ISIS-4, SMILE, TRACE, SMILE-2 y PRIAMI, que compararon agregar un IECA versus placebo on top de un tratamiento estándar o compararon los IECAs entre sí. Y la evidencia es muy contundente, ya que, los datos que se obtuvieron son muy contundentes, ya que estamos en cerca de 93.000 pacientes estudiados. Los estudios con bloqueadores del receptor de angiotensina nunca fueron hechos contra placebo, porque obviamente al haber una droga que tiene un mecanismo de acción similar que demostró ser superior al placebo, no era ético continuar este tipo de investigación. Por lo tanto, los estudios fueron comparando bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona versus IECA. Y hay estudios así como Valiant o como Optimal, en el que se compararon inclusive la combinación de ambas familias de drogas versus solamente los IECA. Pero la potencia de la evidencia sobre los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona evidente es mucho menor que con los IECA, ya que solamente se estudiaron aproximadamente 20.000 pacientes. ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos? Bueno, en este metaanálisis de los 3 estudios pioneros, SAVE, AIRE y TRACE, que juntaron 6.000 pacientes y fueron seguidos durante 31 meses, se mostró que la inhibición de la enzima conversora post-infarto agudo de miocardio reducía en un 26% en 5 años de seguimiento la mortalidad acumulativa. En cambio, en estudios como estos, como los que les mostraba, Optimal u otros de las mismas características, en el que se comparó losartán versus captopril, se ve que no hubo diferencias en el seguimiento entre ambas modalidades de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso para la mortalidad por todas las causas, y en este estudio en el que se compararon valsartán, la combinación de ambos, o captopril, tampoco hubo diferencias significativas en la probabilidad de tiempo libre para el punto final combinado. De modo tal que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, particularmente los antagonistas del receptor de angiotensina, no pudieron demostrar ser superiores a la inhibición a través de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. De modo tal que evidentemente los bloqueadores del receptor de angiotensina no son superiores a los IECA en la prevención secundaria post-infarto agudo de miocardio. Entonces vamos a pasar ahora a la tercera pregunta, es si la administración tanto inmediata como tardía de los IECA, es decir, de la inhibición del sistema renina-angiotensina a través de los inhibidores de la enzima conversora, post-infarto mejora la mortalidad. Y acá nuevamente tenemos 3 opciones: verdadero, falso, o no existe evidencia, o no conozco suficientemente la evidencia. Y les voy a pedir entonces a los colegas de la audiencia que pasen a votar por esta nueva verificación de hechos. Esto no es un tema menor, porque cuando el paciente está internado en unidad coronaria con un infarto agudo de miocardio,
debemos decidir el momento en que iniciamos el tratamiento. Entonces ahora, en algunos segundos, vamos a ver la respuesta de los colegas de cuándo creen que debemos iniciar la terapia con bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA postinfarto. Bueno, vemos que una gran mayoría cree que la administración inmediata es beneficiosa, lo considera verdadero, y un número pequeño de colegas cree que esto no es así, que no es necesario iniciar inmediatamente el bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA postinfarto. Vamos a ver entonces qué evidencias tenemos, que las evidencias son muy contundentes acerca de la necesidad de iniciar tempranamente el bloqueo del sistema. Entonces, metaanálisis confirman, como vamos a ver, que tanto la administración inmediata como tardía de IECA se asocia con un beneficio sobre la mortalidad. Hay estudios que se probó la administración inmediata, es decir, en las primeras 24 horas postinfarto, 11 estudios que demuestran una reducción significativa de la mortalidad al cabo de un mes del 9,5% contra el 10,1%. Y hay 6 estudios que demuestran que administrando inmediatamente en las primeras 24 horas postinfarto un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina, se reduce la mortalidad al cabo de un año del 12,7% al 9%. Y hay algunos pequeños estudios de administración inmediata, algo más tardíos, en las primeras 48 horas postinfarto. Hay 4 estudios publicados que demuestran también una reducción significativa de la mortalidad al cabo de un año, del 16,5% al 14,3%, y hay 3 estudios que demuestran una reducción significativa de la mortalidad al cabo de 3 años, del 31% al 25%, es decir, casi un 6% de reducción de la mortalidad a 3 años. Realmente un dato muy contundente. Por lo tanto, la recomendación debería comenzar con un IECA dentro de las primeras 24 horas postinfarto si el paciente se encuentra estable. Es decir, comenzar verdaderamente en las primeras horas y dentro de la unidad coronaria, para que el paciente ya salga estabilizado con un buen bloqueo del sistema renina-angiotensina, lo cual significa una reducción inmediata, tardía y tardía alejada de la mortalidad, un valor muy importante. Por lo tanto, es verdad que la administración inmediata y tardía de los IECA, pero inclusive la inmediata, mejora la mortalidad postinfarto. Esto es verdadero. Y vamos a ir ahora a la última verificación de hechos, y es preguntarles a ustedes qué opinan si los IECA o los bloqueadores del receptor de angiotensina tienen beneficios equivalentes a largo plazo. Es decir, si es lo mismo en el largo plazo los beneficios que otorgan el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona tanto con IECA como con bloqueadores del receptor de angiotensina. Y nuevamente tenemos 3 respuestas posibles: si es verdadero, si esto es falso, esta afirmación, o si no tenemos suficiente evidencia o la desconocemos. Entonces voy a pedirle ahora a los colegas que votemos por una de estas 3 posibilidades. Bueno, es importante saber si existe una herramienta que sea mejor que la otra, o si todas las herramientas para bloquear el sistema renina-angiotensina son equivalentes. Porque nuestra obligación es siempre tratar de elegir la mejor estrategia, la que más pueda beneficiar al paciente, obviamente dentro de la disponibilidad y accesibilidad del sistema de salud. Bueno, tenemos una
pequeña mayoría que piensa que es verdad que los beneficios de los IECA y los ARA2 postinfarto son equivalentes. Un número menor piensa que esto es falso, que las drogas, que ambas familias de drogas no son equivalentes, y es muy interesante ver que por primera vez el grupo, en esta presentación por lo menos, que el grupo que piensa que la evidencia es insuficiente o que desconoce la evidencia tiene una expresión importante. Así que me gusta esto, así que voy a tratar de aclarar esta cuarta verificación de hechos. Y para eso me voy a analizar un estudio en terreno, es decir, un estudio de la vida práctica, de la vida real, que a veces tienen tanto valor como los ensayos clínicos controlados, porque los ensayos clínicos controlados tienen características y estructuras rígidas que hacen que el paciente esté muchas veces mucho mejor controlado que lo que ocurre en la vida real. Entonces, vamos a hablar de este estudio de sobrevida a largo plazo postinfarto comparando las dos familias. Se trata de un registro continuo, el registro coreano de infarto agudo de miocardio, llevado adelante por los Institutos Nacionales de Salud de Corea, es decir, un estudio promovido por el Estado de Corea, con 12.500 individuos dados de alta del hospital, en los que, como ven, la gran mayoría, entre el 84 y el 95% de los casos, fueron revascularizados, siguiendo lo que se propone hoy en las recomendaciones internacionales, de los cuales casi 6.000 se fueron de alta recibiendo un IECA, 4.000 recibiendo un antagonista del receptor de angiotensina, y fíjense esto interesante, 2.600, es decir, casi un 25%, un 20, un 25%, se fueron de alta de un registro nacional sin recibir un fármaco o una familia de fármacos que, como vimos, tiene claros efectos beneficiosos. Y quiero decirles que lamentablemente esto también ocurre en nuestro país. Es decir, que hay muchos pacientes que se van de la unidad coronaria sin el tratamiento completo, sin el paquete de tratamiento que requieren recibir para mejorar su pronóstico. Y el criterio de valoración fue la mortalidad cardiovascular y por todas las causas en el primer año de seguimiento. ¿Y qué es lo que se vio? Que en la cohorte total la sobrevida fue un 45% mejor en los que recibieron IECA que en los que recibieron bloqueadores del receptor de angiotensina. Fíjense que esto está publicado muy recientemente, en el año 2018, y cuando se analizan los distintos subgrupos, YAM-NO-ST, YAM-ST, fracción de eyección reducida versus fracción de eyección conservada, pacientes diabéticos versus no diabéticos, y pacientes con insuficiencia renal más avanzada versus pacientes con un filtrado glomerular razonable. En todos los subgrupos la tendencia mostró la misma dirección, es decir, que el pronóstico de los pacientes que postinfarto recibieron un IECA es mejor que el subgrupo de pacientes que recibió un bloqueador del receptor de angiotensina. Entonces, la verdad es que por la evidencia que tenemos hasta ahora, no son equivalentes en el largo plazo postinfarto los inhibidores de la enzima conversora y los bloqueadores del receptor de angiotensina. Tenemos más evidencias más contundentes que los IECA serían las drogas de elección en este escenario del control postinfarto. Entonces, Gabriel, Pablo, para ir terminando mi presentación, hemos visto que los IECA son mejores que los bloqueadores del receptor de angiotensina sobre la función endotelial y la función vascular, que los IECA y los bloqueantes del receptor de angiotensina son equivalentes tanto para prevenir el reinfarto como la muerte postinfarto, es decir, en prevención secundaria, que la administración temprana y también la tardía de los IECA postinfarto reduce la mortalidad, y finalmente que los IECA tienen mayores evidencias que los bloqueadores del receptor de angiotensina en el tratamiento
a largo plazo o infarto. Así que muchas gracias.